Una noche yo morí, y lo que vi te sacudirá. Lo que Jesús me reveló, tú necesitas verlo. Ocurrió en el invierno de 2019, en el corazón de Zúrich. Era una noche helada, y en el laboratorio donde trabajaba, la luz azul de los monitores era lo único que me mantenía despierta. Mi nombre es Laura Stein, doctora neurocientífica especializada en comportamiento cerebral. Creía que entendía cada impulso, cada conexión, cada explicación posible sobre la mente humana. Hasta esa noche en que mi corazón se detuvo y crucé el umbral de la eternidad. Puede sonar imposible, pero lo que viví fue real. Yo morí. Y en ese instante descubrí que toda mi ciencia no había podido responder a la pregunta más importante. ¿Qué ocurre cuando el alma abandona el cuerpo? Mi vida entera había girado en torno a la búsqueda del éxito, de reconocimiento académico, de prestigio. Había publicado artículos, recibido premios, dirigido proyectos internacionales, pero dentro de mí había un vacío que ninguna fórmula podía llenar. Aquella noche, mientras realizaba un experimento de neuroestimulación en soledad, sentí un dolor agudo en el pecho. Recuerdo el ruido metálico de los instrumentos al caer y el frío que se apoderó de mis manos. Intenté pedir ayuda, pero la voz no salió. Todo se volvió oscuro. Los monitores marcaron una línea recta. Fue entonces cuando comenzó algo que la ciencia jamás podrá medir. Me vi a mí misma tendida en el suelo, mientras mi cuerpo era rodeado por una luz que no provenía de ningún lugar físico. Sentí una paz que no pertenecía a este mundo, pero también una verdad que me atravesaba. Había vivido adorando a un Dios falso, el Dios del éxito. Vi rostros, recuerdos, decisiones que había tomado por ambición. Recordé los cumpleaños de mi hija a los que no asistí, las noches en que mi esposo cenaba solo, las veces en que mi corazón justificó su sequedad en nombre del progreso. Yo no lo sabía, pero estaba espiritualmente muerta mucho antes de morir físicamente. Y fue en ese instante, suspendida entre la vida y la eternidad, cuando una voz me habló. No fue un pensamiento ni una ilusión. Era una voz viva, profunda, que llenaba todo el espacio. Dijo: Laura, te di sabiduría para servir, no para reemplazarme. Convertiste tu mente en un altar y tu trabajo en un ídolo. Por eso, el 97% de los que se llaman míos están en peligro, porque adoran lo que hacen más que aquel que los creó. Esa frase perforó mi alma. Intenté responder, pero no había palabras. Vi multitudes de personas como yo, exitosas, admiradas, agotadas, perdidas. Y comprendí que ese pecado inofensivo del que hablaba Jesús era la idolatría más sutil y más letal. Allí comenzó mi verdadero despertar, porque cuando volví a la vida, supe que jamás volvería a ser la misma. Me crié en una familia donde la perfección era la única forma aceptable de existir. Nací en Basilea, Suiza, en el seno de una familia de médicos y profesores universitarios. Desde pequeña, aprendí que el valor de una persona se medía por sus logros. Mi padre solía decir: Laura, si no eres la mejor, no eres nada. Aquella frase se convirtió en mi brújula y mi condena. Mientras otros niños soñaban con aventuras o juegos, yo soñaba con premios Nobel y conferencias internacionales. Con el tiempo, esa obsesión se disfrazó de vocación. Estudié en neurociencia en Berlín, luego en Boston, y más tarde dirigí un laboratorio privado dedicado a la investigación sobre la conciencia humana. Desde fuera, mi vida parecía perfecta. Publicaciones, entrevistas, reconocimiento. Pero por dentro, mi alma se desmoronaba. Había construido un imperio de conocimiento sobre un terreno de vacío. Me casé joven con un ingeniero llamado Marcos, un hombre paciente y bondadoso que me amaba más de lo que yo podía entender. Pero el trabajo siempre fue mi prioridad. Las noches se alargaban entre informes y experimentos, las conversaciones se reducían a excusas. Nuestra hija, Sophie, creció aprendiendo a no esperarme.
Cuando tenía fiebre, Marcos la cuidaba. Cuando cumplía años, yo enviaba mensajes desde el aeropuerto. Me decía que todo sacrificio era temporal, que un día podría compensar el tiempo perdido. No sabía que ese algún día jamás llegaría. La ciencia se convirtió en mi fe, el laboratorio en mi templo, y cada logro en mi ofrenda. Incluso cuando asistía a la iglesia los domingos, lo hacía por costumbre, sin fe, sin conexión. Pensaba que la oración era una forma primitiva de consuelo para quienes no comprendían la biología. Pero lo cierto es que yo tampoco comprendía mi propia alma. A pesar del éxito, cada mañana me levantaba con una ansiedad inexplicable. Había noches en las que miraba mis diplomas y sentía que nada de eso tenía sentido. Empecé a tomar pastillas para dormir, para pensar, para seguir. El trabajo me había consumido, pero yo lo justificaba como disciplina. Todo parecía bajo control, hasta que un día colapsé. A los ojos del mundo, era una científica brillante. Ante los ojos de Dios, era una hija perdida. Y mientras mi entorno me aplaudía, mi espíritu gritaba en silencio. En aquel entonces no lo sabía, pero estaba caminando directo hacia el punto más oscuro de mi existencia. Ese instante en que la razón humana se derrumba ante la eternidad. El día que todo se derrumbó, comenzó como cualquier otro. Había pasado más de 48 horas sin dormir, intentando terminar un informe para una conferencia internacional sobre neuroplasticidad. Mi equipo me había rogado que descansara, pero yo los ignoré. El éxito no espera, solía decir. A medianoche, mientras revisaba datos en la pantalla, una punzada brutal me atravesó el pecho. Pensé que era estrés, pero el dolor creció como fuego. El aire se volvió denso y mis manos comenzaron a temblar. Caí al suelo, intentando alcanzar mi teléfono. Recuerdo el sonido de mi respiración rompiéndose y el silencio que vino después. Fue ahí cuando entendí que estaba sola, completamente sola. Ni Marcus, ni Sophie, ni mis colegas, nadie. Solo yo, la mujer que había querido controlarlo todo, ahora impotente frente a su propia fragilidad. En segundos, mi vida desfiló ante mí como una secuencia de escenas sin color. Vi mi boda, los abrazos que rechacé, las lágrimas de mi hija, los cumpleaños que prometí no volver a perder. Sentí el peso de todas mis decisiones. Un pensamiento me golpeó con fuerza. Había ganado el mundo, pero perdido mi alma. Mi mente, entrenada para negar lo espiritual, intentaba racionalizar lo que sucedía, pero algo más profundo se abrió en mí, un abismo. Por primera vez sentí miedo, no al dolor físico, sino a la nada, a la posibilidad de que mi existencia entera hubiera sido un error. Mientras mi visión se nublaba, escuché mi propio corazón detenerse, y en ese silencio absoluto, una oscuridad me envolvió. No era el vacío que imaginan los científicos, era una presencia. Podía sentir que algo observaba mi alma. Entonces, en medio de esa oscuridad, escuché mi propia voz, débil, quebrada, diciendo: «Dios, si existes, ayúdame». Era una súplica que no planeé, nacida del miedo y la desesperación. Fue la primera oración sincera de mi vida. No hubo truenos ni luces aún, solo un eco interior. Pero ese simple gesto, esa rendición, fue el inicio del milagro. Mi corazón, que había dejado de latir, seguía detenido, pero mi conciencia estaba viva. Vi mi cuerpo inerte en el suelo del laboratorio. Vi cómo la vida abandonaba mi piel. Sin embargo, yo seguía allí, en otra dimensión que no podría describir con palabras científicas. No sabía que en ese instante, entre la muerte y la eternidad, el cielo se preparaba para hablarme. Mi arrogancia se había quebrado. Mi mente, que siempre buscó respuestas, por primera vez estaba en silencio. Y en ese silencio, el espíritu comenzó a moverse. De pronto, la obscuridad que me rodeaba se rasgó como un velo. Una luz inmensa me envolvió, tan pura que mis pensamientos quedaron desnudos ante ella.
No era una luz que cegara, sino que revelaba. Todo lo que yo era quedó expuesto. Mi orgullo, mis ambiciones, mis mentiras disfrazadas de logros. Frente a esa presencia, no había ciencia, ni títulos, ni teorías. Solo verdad. Entonces lo vi. Jesús. No como una figura etérea, sino real, vivo, radiante. Su mirada atravesaba cada capa de mi ser. No había reproche, pero sí una tristeza profunda, como la de quien ve a su hijo perderse por elección propia. Sus ojos eran fuego y ternura al mismo tiempo. Cuando habló, su voz no entró por mis oídos, sino directamente en mi alma. Dijo, Laura, te di conocimiento para sanar, pero convertiste el don en ídolo. Has adorado tu trabajo más que a mí. Y no estás sola en eso. El 97% de los que se dicen míos viven igual, corriendo, acumulando, justificando su esclavitud bajo el nombre de éxito. Sentí un peso enorme sobre mí. Vi rostros de hombres y mujeres que conocía, colegas, creyentes, empresarios, pastores incluso, todos atrapados en la misma trampa. Jesús continuó, llaman a su obsesión disciplina, pero han reemplazado la fe por la productividad. Han cambiado la adoración por la autoexigencia. Trabajan sin descanso, pero sus almas están enfermas. Esa es la idolatría moderna. Adorar la obra y olvidar al Creador. Lloré como nunca antes. Vi mis manos manchadas con el tiempo que le robé a mi familia, con los abrazos que no di, con la oración que nunca hice. Señor, dije entre sollozos, ¿aún hay esperanza para mí? Él extendió su mano y me levantó. Sentí su toque atravesar mi espíritu como una corriente de vida. Te doy una segunda oportunidad, dijo. Vuelve, establece límites sagrados. Ama más a tu familia que a tus resultados. Usa tu mente para servir, no para dominar. Recuerda, no te pedí éxito, sino fidelidad. En ese instante una fuerza luminosa me envolvió. Sentí que regresaba. El resplandor se tornó en sombras, el calor en frío, y el sonido de las máquinas volvió a mis oídos. Abrí los ojos en una camilla de hospital. Un paramédico gritó, ¡ha vuelto! Mi corazón latía otra vez. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de miedo, sino de gratitud. Había muerto, y Jesús me había devuelto la vida. No como antes, sino completamente nueva. En mi mente resonaban sus palabras como fuego. El 97% está en peligro. Despiértalos. Comprendí que mi regreso no era un milagro solo para mí, sino un llamado urgente para todos los que habían hecho del trabajo su Dios. Cuando desperté en el hospital, los médicos estaban desconcertados. Dijeron que mi corazón había estado detenido por más de 8 minutos y que, según toda lógica, debía haber sufrido daño cerebral irreversible. Pero mis ojos estaban abiertos, mi mente clara y mi espíritu ardiendo con una certeza que la ciencia no podía explicar. Marcus lloraba junto a la cama. Sophie, mi hija, me tomaba la mano con una mezcla de miedo y asombro. No supe qué decirles. Solo pude abrazarlos y pedir perdón. Pasé semanas en recuperación, pero el verdadero proceso de sanación ocurrió dentro de mí. Decidí que no volvería a vivir como antes. Cancelé proyectos, rechacé invitaciones y comencé a escuchar el silencio que antes temía. Cada mañana, antes de encender mi computadora, me arrodillaba. Le dije a Dios, si me diste una segunda oportunidad, úsala para lo que tú quieras, no para lo que yo planeé. Poco a poco mi entorno cambió. El laboratorio donde antes se respiraba competencia se transformó en un lugar de propósito.
Empecé a hablar abiertamente de mi experiencia, no como una historia de ciencia ficción, sino como un testimonio real del poder de Dios. Algunos colegas se burlaron, otros se quebraron en lágrimas. Una joven investigadora, después de oírme, me confesó que había estado al borde del suicidio por la presión del trabajo. Juntas oramos y fue liberada de la desesperación. Entendí entonces que mi profesión debía ser un puente, no un pedestal. Fundé una organización llamada Mind and Grace, dedicada a enseñar a profesionales a equilibrar fe y vocación. Creamos talleres, conferencias y retiros donde médicos, ingenieros y ejecutivos aprendían a descansar, a reconectarse con su familia y, sobre todo, con Dios. Lo que comenzó como un pequeño grupo se extendió por Europa y luego a América. La gente necesitaba escuchar que el trabajo no define el valor del alma. Mi matrimonio, que había estado al borde del colapso, fue restaurado. Marcus y yo volvimos a orar juntos cada noche. Sophie, que antes me veía como una sombra distante, empezó a llamarme su amiga. Ya no vivo midiendo mi vida en logros, sino en momentos de obediencia. He visto a científicos entregar su vida a Cristo en medio de laboratorios donde antes se negaba su nombre. Cada vez que comparto mi historia, recuerdo las palabras de Jesús: usa tu mente para servir, no para dominar. Hoy sé que el verdadero milagro no fue regresar de la muerte, sino aprender a vivir con propósito. La mujer que un día murió en su laboratorio fue enterrada junto a su arrogancia. La que hoy vive, lo hace por gracia. Jamás imaginé que mi historia cruzaría fronteras. Todo comenzó con una entrevista en una cadena cristiana local de Suiza. El periodista, sorprendido por mi testimonio, me preguntó: ¿no teme que la comunidad científica la desacredite? Le respondí con una sonrisa: prefiero perder mi reputación que mi alma. Aquella entrevista se viralizó. En menos de una semana, miles de mensajes llegaron desde distintos países. Profesionales, empresarios, médicos y docentes me escribían diciendo: estoy viviendo lo mismo. Era como si una herida colectiva hubiera sido expuesta. Comprendí que el mensaje no era solo mío. Dios estaba usando mi caída y mi regreso para despertar a una generación entera que se había vuelto esclava del rendimiento. Comenzaron a invitarme a universidades, congresos y foros donde jamás se hablaba de fe. En Berlín, un grupo de investigadores detuvo una conferencia para orar juntos. En Nueva York, un hospital implementó pausas de oración para su personal médico. En Tokio, ejecutivos me contactaron para traducir mis charlas y aplicarlas en programas de liderazgo. Mind and Grace creció más allá de lo que podía controlar. No era una organización, era un movimiento. Gente de distintos credos empezaba a reconocer que el alma necesita reposo, que el éxito sin propósito es un espejismo. Incluso gobiernos solicitaron asesoría para reducir el agotamiento laboral y promover espacios de reflexión espiritual. Pero lo más impactante fue ver cómo miles de profesionales entregaban su vida a Cristo. Ingenieros que antes se burlaban de la oración, ahora comenzaban sus días con la Biblia abierta. Científicos que negaban lo eterno empezaron a reconocer que la inteligencia tiene un origen divino. Recibí un mensaje de una médica de Canadá que decía: su historia me salvó. Estaba a punto de divorciarme por mi adicción al trabajo. Hoy mi familia ora junta otra vez. Lloré al leerlo. Comprendí que el milagro se multiplicaba. Cada testimonio nuevo era una semilla que Dios usaba para restaurar hogares, universidades y empresas. Los medios se dividieron. Algunos me acusaron de fanatismo, otros de locura. Pero la verdad no necesita defensa. Yo solo repetía lo que había oído de Jesús. El 97% está en peligro, porque aman más su obra que a su Creador. Hoy viajo por el mundo llevando ese mensaje. No busco fama ni aplausos, busco almas despiertas. He visto a hombres de ciencia llorar como niños al comprender que su mente es un don y no un trono. Y cada vez que cuento mi historia, repito la misma frase: no volví para impresionar, volví para advertir. Tal vez mientras escuchas mi historia, sientes que algo dentro de ti también está agotado. Tal vez sonríes en público, cumples metas, cumples horarios, pero en la noche el silencio te acusa.
Yo estuve ahí. Sé lo que es fingir que todo está bien cuando el alma se marchita lentamente. Durante años creí que mi valor dependía de mi rendimiento, que descansar era perder tiempo, que amar era una distracción. Pero en el momento en que mi corazón se detuvo, entendí que había vivido al revés. Trabajé como si nunca fuera a morir y amé como si siempre hubiera tiempo. Jesús me mostró que el verdadero éxito no se mide en logros, sino en obediencia, que no se trata de cuánto alcanzas, sino de cuánto confías. Quizás tú también has convertido tu trabajo, tu ministerio, tu sueño o tu reputación en tu Dios. No lo dices con palabras, pero lo demuestras con tus prioridades. Te levantas pensando en resultados y te acuestas temiendo el fracaso. Déjame decirte algo con el alma. Ese ritmo no proviene del cielo. El reino de Dios no se mide en productividad, sino en fidelidad. Si hoy sientes que tu corazón se ha vuelto frío, que tu fe es mecánica, que has perdido la ternura por las cosas eternas, no ignores esa sensación. Es el Espíritu llamándote de regreso. Jesús no me rescató solo para contar una historia espectacular, me rescató para recordarte que aún hay tiempo para volver. No importa cuánto hayas corrido lejos, no importa cuántos títulos tengas o cuánto hayas caído, el mismo Dios que me levantó del polvo puede levantar tu vida hoy. Todo comienza con una oración sencilla, la misma que salió de mis labios cuando ya no podía más. Señor, si existes, ayúdame. Esa frase cambió mi eternidad y puede cambiar la tuya también. Cierra los ojos por un momento donde estés. No necesitas un templo ni un púlpito, solo un corazón sincero. Dile, Jesús, te entrego mi cansancio, mis miedos, mis éxitos vacíos. Enséñame a amarte más que mi trabajo, más que mis metas. Quiero vivir para ti. Si lo haces, el milagro comenzará dentro de ti como comenzó en mí. Este no es solo mi testimonio, puede ser el tuyo también. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo sencillo pero poderoso. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte este testimonio. No lo hagas por mí, hazlo porque allá afuera hay alguien que está al borde del colapso, creyendo que el éxito lo salvará, y necesita escuchar que solo Jesús puede hacerlo. Tu clic puede ser el puente entre la desesperación y la esperanza de otra persona. Además, quiero invitarte a dejar aquí abajo tus peticiones de oración. Yo y mi equipo oramos cada semana por quienes escriben. No estás solo. Cada comentario se convierte en un clamor colectivo que el cielo escucha. Recuerda que la oración no es una rutina, es una conversación viva con el Creador. Hoy puedo asegurarte, desde la ciencia y desde la fe, que el alma responde a la presencia de Dios más que a cualquier estímulo físico. He visto corazones endurecidos ser transformados por una sola palabra: Jesús. Si estás cansado, Él te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si sientes que fracasaste, recuerda, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y si temes haber perdido tu propósito, escucha esta promesa, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. No importa quién seas ni cuánto creas saber, Dios siempre tiene la última palabra. Él me trajo de la muerte a la vida, no para que hablara de mí, sino para que hablara de su gracia, y hoy te bendigo con esa misma gracia. Que la paz de Cristo llene tus pensamientos, que el Espíritu Santo te dé descanso en medio de la rutina, y que el Padre te recuerde cada día que eres más que tus resultados. Si sientes el deseo, ora conmigo. Señor, enséñame a trabajar con propósito, a amar con paciencia y a descansar en tu voluntad. Declara conmigo: mi trabajo no es mi Dios, mi éxito no es mi Salvador, solo Jesús merece mi adoración. Que esta verdad te acompañe siempre. Y cuando creas que tu vida ya no tiene dirección, mira al cielo y recuerda que el mismo Dios que me devolvió la vida puede escribir una historia nueva contigo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Amén.
quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón. Cuando Jesús me mostró la realidad del 97% de los cristianos atrapados en la idolatría del trabajo, no lo hizo para condenar, sino para advertirnos con amor. Me vi reflejada en ellos. Yo era una de esas personas que oraban deprisa y trabajaban sin descanso, creyendo que servir a la humanidad era suficiente para agradar a Dios. Pero el Señor me mostró que no se trata de cuánto hacemos, sino de cuánto le entregamos el corazón. Él me dijo, muchos me llaman Señor, pero su agenda es su Dios. Y entendí que el arrepentimiento no es un castigo, es una oportunidad de volver al origen. Si hoy sientes que te has perdido en la rutina, si vives corriendo sin propósito, si tu fe se ha vuelto fría, este mensaje es para ti. No esperes una experiencia cercana a la muerte para despertar. Arrepiéntete hoy. No con miedo, sino con esperanza. Jesús no busca perfectos, busca dispuestos. Él me devolvió la vida para recordarte que el tiempo es corto y la eternidad es real. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Ese versículo cobró vida cuando entendí que el éxito sin Cristo es solo humo. El verdadero triunfo está en obedecer su voz, amar a los tuyos y usar tus dones para servir. Quiero invitarte a tomar una decisión eterna. Entrega tu vida a Jesús. No mañana, no cuando tengas tiempo, ahora. Dile, Señor, reconozco que te he desplazado con mis ocupaciones. Hoy renuncio a mi orgullo y te entrego mi corazón. Si hiciste esta oración, escríbelo en los comentarios. Jesús, te entrego mi vida. Quiero orar por ti. Y te animo a seguir viendo los testimonios de este canal. No son solo historias, son mensajes de salvación. Cada video es una invitación del cielo para volver al camino. Compártelo con alguien que vive esclavo del trabajo o del perfeccionismo. Quizá esa alma necesita escuchar lo que tú escuchaste hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:15. El Señor está llamando a su iglesia a despertar, a poner en orden sus prioridades y a vivir con propósito. Yo, la doctora Laura Stein, soy testigo de su misericordia. Viví para contarlo y para decirte que aún hay tiempo. Cristo viene pronto y su amor te está alcanzando ahora mismo. No dejes pasar este momento. Vuelve a casa. Deja que el Espíritu Santo renueve tu mente, tu familia y tu vocación. Y recuerda siempre, este no es solo mi testimonio, puede ser el tuyo también. Amén.